Pues ya respondió la Suprema Corte, amigos, y dice que por mayoría de los integrantes, la Corte determinó que en la aprobación del primer decreto de reforma político-electoral, o el famoso Plan B, se violentaron diversos procedimientos legislativos. ¿Cuáles son? Aquí los mencionan, dando respuesta, porque ya ve que pues se vino, la gente estaba que no lo creía, cómo desecharon el plan B del presidente López Obrador, que incluso el mismo presidente lo dijo ahí en la conferencia mañanera, que era pues increíble, ¿verdad? Que no aprobaran por una sencilla razón: la lana. ¿Por qué cancelaron el llamado Plan B? ¿Qué era el Plan B? En esencia, bajar los sueldos de los funcionarios del INE que ganan más que el presidente, violando la Constitución. Pero si los ministros no cancelaban el Plan B, pues ¿cómo quedaban ellos, que también ganan más que el presidente? Entonces, era defender sus intereses. Era defender sus intereses, amigos. Incluso, mire, excelente tuit de Dani Santoyo. Saludos a Dani Santoyo ahí de La Verdad de la Nación. Dice: la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yamina Esquivel, una de las dos ministras que plantaron cara frente a los empleados del PRIAN, dio cátedra defendiendo al Plan B de la reforma electoral. Exhibe que no se habló de la reforma, sino de cómo fue aprobada. Con razón no la quieren. Es hora de que el Tribunal Pleno no ha pronunciado un verdadero estudio de fondo sobre el contenido. Limitarse al examen del proceso de creación del decreto que reformó dicha ley general e invalidarlo por los supuestos vicios de procedimiento que se le atribuyen colocará a esta ley en una situación de mayor inconstitucionalidad de la que tenía antes de ser reclamada, porque desaparecerán las normas con las cuales el Congreso de la Unión dio cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Corte. Consecuentemente, no solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución. Es cuanto, ministra presidenta. Ahí está, amigos, amigas, sale toda la verdad. Lo sabemos, lo sabíamos. La Suprema Corte dice que disposiciones del procedimiento legislativo federal se violentaron en la aprobación del primer decreto de las reformas político-electorales. La Constitución establece que la deliberación legislativa debe apegarse a lo determinado por los reglamentos de las cámaras, los cuales fueron transgredidos en la aprobación de la reforma a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas. Por ejemplo, la iniciativa fue calificada como urgente, pero no se solicitó, justificó o demostró en la exposición de motivos ni en la presentación el supuesto concedido, ¿verdad? Marcaban ahí el artículo 82, luego en el 102 del reglamento de la Cámara de Diputados dice: la iniciativa debió remitirse a comisiones para continuar con un proceso ordinario, como todas las propuestas, a nombre de un grupo parlamentario, como la del titular del Poder Ejecutivo, senadores y legisladores de los estados. En el artículo 60 dice: el orden del día en la Gaceta Parlamentaria no fue publicado a las 22 horas del día anterior la sesión en que se aprobaron las modificaciones, como lo marca el reglamento. Por lo tanto, no existieron las condiciones para sostener un debate real sobre la iniciativa. En el artículo 147 de la Cámara de Senadores, para la aprobación del dictamen debieron sesionar de manera conjunta y en una misma sesión como comisiones unidas la de Gobernación y la de Estudios Legislativos segunda.
Sin embargo, la primera de ellas sesionó a las 13 horas del 12 de diciembre y la segunda 5 horas después. En el artículo 72 de la Constitución dice: con las transgresiones a los reglamentos de las cámaras se vulnera el principio de deliberación informada y democrática porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión. Y ya, ahí prácticamente responde la Suprema Corte de las Injusticias, amigos, de esa manera, ¿verdad? Mire cómo advirtió la Consejería Jurídica del Ejecutivo: la Suprema suplantó las funciones legislativas del Congreso de la Unión. Sencillo. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, amigos, la Suprema Corte de Justicia, dice, suplantó las funciones legislativas del Congreso. Y es que aquel lunes 8 de mayo, 9 de los 11 ministros votaron por determinar la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales, conocidas como Plan B, aprobada por la Cámara de Diputados y Senadores en diciembre del 2022. Con esto, la Corte dio la razón a los partidos políticos de Va por México, así como de Movimiento Ciudadano, el Jalisciense Hagamos y algunos integrantes del Congreso de la Unión de esta legislatura. Amigos, las 9 ministras y ministros encabezados por Norma Piña, abierto opositor al gobierno federal, consideraron que el Congreso de la Unión transgredió los artículos. Como les decía, con esto la Corte determina la invalidez de las reformas a las leyes generadas. Según el máximo tribunal, pues no se respetó el procedimiento legislativo, también porque no observaron los demás criterios definidos en los reglamentos de la Cámara de Diputados y Senadores para el trámite de las iniciativas ordinarias. Estas dispensas se justifican cuando a determinados hechos que generan una condición de urgencia en la discusión y aprobación de la iniciativa de la ley o decreto, relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generan la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues de hacerse así ello traería consecuencias negativas para la sociedad y condición de urgencia que evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios sin que en ningún caso se traduzca en afectación a principios democráticos. No obstante, amigos, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal ya había advertido que el principio de división de poderes prohíbe a la Suprema establecer requisitos adicionales al trámite legislativo, ya que la Constitución reserva esa facultad al Congreso de la Unión. Asimismo, señaló que el proyecto de Pérez Dayán se privilegiaba por los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que le falta el respeto al artículo 17 constitucional y el 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la norma fundamental, pues no toman en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, cuando es su obligación examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. De haberlo hecho, su proyecto se habría emitido en otro sentido, ¿verdad? Y pues ahí anda, mire, Laida Sansores publicaba, amigos, las gobernadoras y los gobernadores y la jefa de gobierno pertenecientes a la 4T manifestamos nuestro desacuerdo con la anulación del Plan B por parte de la Suprema Corte de Justicia. Decía Gabriela Jiménez, la incongruencia de nuestras leyes, 9 personas por las que nadie votó pueden cambiar la decisión de millones de mexicanos que apoyamos el Plan B de la reforma electoral. Estamos cansados del robo a las instituciones y de esa burocracia dorada. Vamos por el Plan C. Kenia López Rabadán aplaude a los ministros que validaron el Plan B. Sirva este reconocimiento público de valentía, de honorabilidad y por supuesto de saber que su jefe es el pueblo de México. ¿Cómo ven, amigos? ¿Verdad? Mientras el presidente, ¿qué decía? Sí, ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Ahí está duro lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y dice Kenia López Rabadán que la panista acusa a López Obrador que insiste en querer distraer a la oposición de su labor,
¿verdad? Después de que la nombró entre los 42 aspirantes del bloque conservador a la presidencia, dice: mi trabajo será aquí en la Ciudad de México para todos los capitalinos, dice Kenia López Rabadán. ¿Cómo ven, amigos, amigas? Pues ahí está. Señores, señores, gracias por acompañarme, por darme la oportunidad de informarle y por la confianza. Le agradezco enormemente. Vaya y nos deje su comentario. Gracias por apoyar. Póngale ahí, ya sabe, pulgarcito arriba. Gracias de todo corazón. Soy Polo Puga. Si el creador no dispone de otra cosa, damas, caballeros, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Adiós.